Bien, este primer tema, que es sobre el encuentro con uno mismo, los invito a pensarlo juntos. Yo voy a tirar un pantallazo de pensamientos, posiblemente algún testimonio, y vamos a ver qué sale, ¿no? La invocación está hecha. El Señor sabe estas cosas y sabe cómo somos, cada uno con lo suyo, como decía Eduardo. Yo voy a poner lo mejor de mí para tratar de explicar. Imaginen que como hablar del carisma del movimiento en 45 minutos, más o menos esto es lo mismo. Hablar del encuentro con uno mismo en 45 minutos, hay que entenderlo como ideas, más que nada. Yo sobre todo creo que Cursillos ha iniciado toda esta temática con una doctrina de Cristo que fue siempre la misma, con una revelación que la conocemos, pero la verdad que si bien la tenemos asumida en Cristo, la verdad siempre la intentamos seguir descubriendo en nuestra vida. Por lo tanto, el encuentro de uno mismo es algo que no se da solo en el cursillo, en ese primer momento o ese primer día. Esto continúa en nuestra vida a posterioridad. Desde el punto de vista mío, pero también de Cursillos, todo el tema radica en la persona, en el individuo, para después pasar a lo comunitario. Quiere decir que si el hombre es el principio de los problemas, también es el comienzo de las soluciones. Desde este punto, yo he tenido en cuenta las dificultades que yo puedo producir, o con la palabra o con un hecho concreto, pero también las posibilidades que hay en mí como para avanzar en la vida e ir superándome. Yo creo que todos, y esto también lo tiene el carisma del movimiento, aquello de los miedos. Todos tenemos miedos, cada uno tiene los suyos. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a quedarse sin trabajo, hay gente que tiene miedo a tener dificultades familiares, hay gente que tiene miedo a las enfermedades, hay gente que tiene miedo a diversas cosas. Los miedos van cambiando en el tiempo. Es decir, en un tiempo no se podía tener miedo a viajar en avión porque no existían los aviones. Con el tiempo, entonces, los miedos cambian, pero los hombres más o menos somos los mismos. Con las dificultades que podamos tener, los miedos que podía haber en los primeros tiempos del hombre, allá por el tema histórico de las cavernas, para alimentarse tenía que matar al animal, pero además lo mataba porque les tenía miedo, porque se lo comía a él. Los miedos cambian, pero el hombre sigue siendo el mismo. Desde este punto, y pensando en este momento actual de cada uno, yo empezando por mí, porque lo vengo reflexionando este tema desde que me lo dieron, es decir, lo tenía asumido desde antes, pero claro, cuando el tema vuelve a la mente, uno comprueba ciertas cosas, cómo está viviendo, cómo lo está haciendo en bien de sí mismo, cómo lo está haciendo en bien de los demás. Desde este punto de vista, muchas de las cosas que voy a decir las digo por mí, pero claro, de alguna manera es lógico que cada uno de ustedes interprete para sí mismo, porque si no la reflexión que hacemos perdería el sentido. El encuentro con uno mismo yo creo que es nueva evangelización. Digo esto no porque Cursillos haya inventado nada, porque evidentemente que no hay ningún invento, todo estaba hecho, todo estaba inventado, el Evangelio venía con todo desde antes, pero verdades que hay en el Evangelio, Cursillos las tomó en el momento clave, que fue allá por la década del 40, para ponerlos arriba de la mesa y pensar que el hombre, a pesar de todas las dificultades que crea, también puede hacer cosas buenas por sí mismo, y es hacerlas en definitiva por Dios, porque aquello que decimos que en el segundo día es el encuentro con Dios, es también en el tercer día de Cursillos el encuentro con los demás, lo cual el encuentro con uno mismo enfoca todo. Ahora, claro, siempre es empezar por uno. Bien, en esto de continuar buscando la verdad en mí, es el enfoque principal del conocerse con uno mismo, o conocerse uno mismo,
y es inicialmente algo subjetivo, pero esto, al pasar el tiempo, vamos comprobando que es algo que también corresponde, porque también Cursillos lo pensó, en conocer a los demás. Es decir, es algo que también tiene sentido comunitario. Hay, según la visión de Eduardo, porque justamente me dijeron de ver el tema, de acuerdo a cómo lo desarrollaba Eduardo. Según la visión de Eduardo, el encuentro con uno mismo está en 4 puntos fundamentales, que son la verdad, el bien, la amistad y el arte. En algún momento Eduardo también el arte lo interpretaba, lo ponía arriba de la mesa como contemplación. Empezando por el tema de la verdad, yo diría que hay algo clave para todo lo demás. Pero claro, también cuando uno piensa sobre estas cosas, Eduardo decía que había en cada una de estas esquinas, esto sería como un cuadro, digamos un cuadrado, la verdad, el bien, la amistad y el arte, en cada una de esas esquinas hay 3 escalones, que acá se van a repetir en cada uno de los temas que vamos viendo. Esos escalones son el ser, primero y arriba, el tener, en segunda instancia, que ya no es lo mismo, aunque tenga cosas todavía positivas, y el tercer escalón, que es el difícil, digamos, el que trae las complicaciones más serias, es el de manipular. Y hablaban aquí de que a veces no nos criticamos. Bueno, esto a mí no me gusta mucho desarrollarlo, pero es necesario también para reflexionar que esto también ocurre. Entonces, en el tema de la verdad, yo no soy la verdad, ninguno de nosotros sabemos que somos la verdad, pero cada uno a su manera tiene un poquitito de verdad. La verdad es Dios y eso es absoluto, lo tenemos todo muy claro. Pero de alguna manera nosotros, cada uno, puede ser un poquitito esa verdad cuando es auténtico, cuando realmente vive de acuerdo a lo que es y no a cualquier cosa. Es decir, no es mentira. Es decir, es veraz, vive, se muestra como es, pero auténticamente. Yo, por gracia de Dios, y seguro que lo digo así porque me conozco, en la experiencia que hice de Cursillos, el día que lo hice, esa misma noche, fuerte para mí en ese momento, muy fuerte, aunque yo tenía seguridad de mí mismo porque no me consideraba una mala persona, tuve una experiencia muy fuerte que realmente me conmovió. En la misma noche del Cursillo, estaba muy cansado, pero hubo algo que me movilizó mucho y yo creo que ahí empezó todo este tema del encuentro con uno mismo, en este caso personal. Luego voy a contar un poquitito en lo que es en mi vida sintéticamente, porque los tiempos no dan. Entonces quedamos que cuando uno es veraz, está de alguna manera con el tema fundamental de la verdad. No lo podemos ser más que en lo que podemos vivir, porque ya tenemos claro que es Dios la verdad absoluta. Ahora bien, si teológicamente podemos tener conocimiento y la creencia de Dios está en la parte teológica, en la parte psicológica tenemos que es conocimiento del hombre. Estas dos cosas en este tema fundamentalmente se entrelazan. Siendo que en el hombre se experimenta el espíritu, porque el hombre es cuerpo, pero también es espíritu, es unidad en el ser humano. Nosotros muchas veces decimos que es el cursillo, un encuentro de Dios con la libertad del hombre. Y Dios nos deja esa libertad, no nos priva nunca de esa libertad, pero nosotros queremos siempre tender a lo mejor. Tiene lógica. Si no hubiéramos tenido quizás estas experiencias, a lo mejor no, pero al tenerlas siempre queremos mejorar. Entonces, tenemos claro que en el ser, en la persona también, hay grandes posibilidades de ser mejor también uno, como hombre, como persona, como cristiano. El otro escalón, que volvemos al tema, porque esto se va a repetir durante todo este desarrollo, tomo un poco de agua porque se me seca la boca.
El otro tema es el del tener, que ya no es lo mismo, ¿no? Porque a veces se puede tener verdades, hay conocimientos de ciertas verdades, y con las verdades conocidas no está mal, pero el tema es que esas verdades sean fructíferas para uno y para otros. Entonces, este peldaño, digamos, este escalón inferior al del ser, igualmente tiene algunas cualidades. Uno puede conocer, tener información, detentar verdades, y puede ya no ser lo mismo que ser veraz. Pero está en un renglón más bajo, un escalón más bajo, pero está medianamente razonable. Se hace esencial saber distribuir las verdades. Porque claro, si yo tengo un conocimiento y no lo comparto, me sirve a mí. Pero si egoístamente me lo guardo, no tiene mucho sentido. Tiene que servir también como un don para otro, para que también sea un don para él. El escalón más bajo de los tres, volvemos al tema que este es el difícil y que se da también, nosotros lo sabemos, que es el tema de manipular. Y manipular la verdad es una cosa muy, pero muy fea, y ocurre. Es doloroso, pero ocurre. Porque también en ese manejo de la verdad se está manejando a personas, y a veces ese manejo se hace con lo más sublime, que es el Evangelio. Ahora vamos a hablar un poquito en el bien, vamos a pensar un poquitito el bien. El bien es Dios, siempre estamos en el tema clave que es fundamental para todos nosotros. ¿Qué voy a hacer bien yo si está Dios? Pero bien, nosotros lo pensamos esto desde uno. Entonces, el bien es ser bueno de adentro, es decir, una persona que es buena de adentro, que no está haciendo actos hacia afuera para que lo vean bueno, pero no lo es, eso es fundamental. Ahora, claro, algunos tienen más posibilidades. Hay quienes son buenos de adentro porque lo son, porque Dios lo quiso, y a otra. Hay otros que les cuesta un poco más, ¿sí? Tienen que esforzarse, tienen que buscar, tienen que conocerse un poco más, tienen que darse cuenta de ciertas cosas para poder ir adelante con esa bonanza, digamos, de uno, para poder ser lo que es auténticamente, para demostrar auténticamente a Dios en uno. Ahora, bueno, a veces sabemos que no es tan simple, pero hay cosas. Yo, por ejemplo, yo hablando de mí tengo que decir, lo mío vino mucho porque Dios lo quiso, y está bueno porque está bueno que lo viva así. Pero una cosa es ser bueno porque Dios lo quiso, y otra cosa por ahí es ser bueno porque uno lo busca. Yo tuve una gracia muy particular, yo soy muy agradecido a Dios porque realmente lo mío no ha necesitado una voluntad extrema para lograrlo. Pero yo creo que es verdad que lo siento así, lo vivo así, y creo que vale, y vale me parece decirlo, porque bajo ningún punto de vista yo me conozco, y ustedes no, pero yo me conozco. Lo podría decir para mostrar lo que no soy. Es verdad. Yo lo siento así y lo sentí antes del cursillo ya. Lo que pasa es que, claro, esa experiencia fue muy fuerte, una gracia de Dios muy particular que me hizo ver un montón de cosas que evidentemente las tengo como defectos. No soy perfecto, soy un hombre común. Pero hay algunos que tienen que poner voluntad para lograr cosas buenas desde adentro, desde adentro. Y bueno, Dios sabe por qué. Lo temático del tema del bien, en cuanto al tener bienes, cambia también la cosa, porque el tener bienes a veces también sirven para mostrarse, es decir, yo tengo tal bien, tal cuestión que es buena, pero resulta que teniendo ese bien, en buscar de lograr hacer bien, logro hacer una cosa que no es buena para mí. ¿Por qué? Porque al transmitir estoy tratando de con ese tener mostrarme en una cualidad que en lugar de ser beneficiosa para mí y para los demás, resulta ser algo que ya es una forma de tener, ¿no? De tener algo como lo material, digamos, ¿no? Mirá, yo tengo esto, mirá que... No, si yo tengo esto que es bueno, lo bueno es volverlo a otro, para que para el otro también lo aprecie. En esto
hay que tener cuidado, uno, porque si es para de alguna manera mostrarse en el tener, y muchas veces ese tener, por ejemplo, tener un libro, y yo tengo este libro que es tan lindo y tan bueno, y a mí me gusta, pero yo quiero que vos lo leas porque es bueno, pero a mí me gusta, y lo estoy llevando al otro a algo que para mí es bueno y a mí me gusta, pero yo lo hago con una intención de tener y mostrarme que mirá que yo tengo esto y vos no, ya no es lo mismo. Es decir, el prestarse libros, por ejemplo, el prestarse lo que uno tiene de buena fe, eso sirve, pero si no, no. Entonces el tener también a veces puede ser, en vez de ser algo útil para uno y para los demás, porque siempre es primero para uno, no es lo mismo. La idea entonces del tener es un escalón un poco más bajo que el ser, y en el sentido de lo bueno exactamente tiene el mismo inconveniente, pero si uno lo sabe llevar, el tener puede ser positivo, claro. Tener y compartir es buenísimo. El manipular ya es quizás repetido, no vamos a entrarlo mucho en el tema, porque me parece que no hace falta, porque la idea más o menos ya está. Si yo lo hago con una intención, estoy haciendo algo que es incorrecto desde el punto de vista de que si lo quiero atraer, no. Cada uno tiene que tener decisión personal, cada uno decide por sí. Entonces el respeto hacia el otro tiene que estar en todas las actitudes. A veces uno no lo logra, a veces no estoy en lo mejor, porque a lo mejor en mi entusiasmo quiero del otro algo que... Ahora, en ese sentido, yo también creo que he sido un hombre muy, digamos, ayudado por Dios. No me lo puedo permitir. Es decir, cuando yo voy hacia otro y quiero que el otro interprete, busque en mí o en él una cuestión que a lo mejor me va con una intención, aunque sea buena, yo tengo que tener mucho cuidado, porque el respeto hacia el otro a mí me tiene que llevar a que esa tiene que ser una decisión de él. Primero porque también me va a hacer bien a mí si él toma la decisión por él y no por lo que digo yo. Una sencilla razón es esta, que si no sale bien, de alguna manera paso a ser responsable. Si se quiere, es algo que también me beneficia. Yo, una vez que pasé la experiencia de Crucillo, empecé a pensar estas cosas y me decía, ¿cómo yo puedo actuar de manera determinada que no violente a otro? Quiere decir que siempre fui buscando, incluso en las mejores cosas, que cada uno tome la decisión. El otro que tome la decisión, que él se replantee lo suyo, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus afectos. En este sentido me encontré hace pocos días, no sé cómo se llama, pero en mi casa, en mi familia, en mi país se dice mesita de luz, ¿no? Lo que está al ladito de la cama. Me encontré en un cajón allí una cartita, de esas cartitas que nos mandan en cursillos, y ahí me trataba de hijo, vi la palabra hijo y yo sabía que era para mí, y cuando la agarro digo, ¿qué me están diciendo? Hijo, mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años. No. Entonces enseguida la quise leer. Era de la mamá de Alicia, mi esposa. Y ella me decía ahí en esa cartita algo así como que gracia de Dios lo que yo estaba viviendo, lo que vivía mi familia, con todas esas cosas que ella conocía porque estaba viviendo ya ella con nosotros. Es decir, yo fui comprobando en mi vida cosas hermosas como esa. Una mamá que no era mi mamá, que me trataba como hijo. Era una santa, ¿no? Esto no es verdad que era una santa. Quizás por eso se expresó así hacia mí. El vivir estas cosas para mí han sido casi siempre muy normales, muy naturales, teniendo defectos. Yo también tengo defectos, como cualquiera de nosotros, pero en la realidad muchas veces me encontré en cosas muy cercanas, porque hablar de amistad, por ejemplo, en la familia, y a veces en la familia el tema de la amistad es un tema, pero si yo lo hablo con el tema de la amistad, en el amor, en la familia, yo lo tengo, gracias a Dios, tengo una familia que me acompaña mucho desde Alicia y tengo 3 hijos, todos ya de alguna manera con sus familias formadas, pero todos muy acompañantes unos a otros. Cada familia tiene lo suyo, ¿no? La mía también.
pero en una palabra, estamos bien, vivimos bien y es una gracia de Dios poderlo contar. Estamos ya entrando en el tema de la amistad, tema clave para todos nosotros, porque el tema de la amistad es el tema que se dice que es el medio que tenemos para comunicar la buena noticia de Dios. Bien, el tema de la amistad tiene los mismos 3 escalones. El ser amigo es mucho más importante que el tener amigos. No descarta, el tener amigos es importante, pero ser amigo siempre es mucho más. Aquel que tiene la posibilidad de ser amigo de otro, sin interés, porque si no, no es amigo, es muy grande, es una gran satisfacción. Hay un libro que yo justamente lo traía y lo tengo, y desde ayer que le vamos a sacar alguna fotocopia, es de la base que tuvo Eduardo en todo este tema. Eduardo leyó muchísimo y tenía muchas cosas, pero siempre ponderó mucho un libro que es de una mujer, Raisa Maritain, esposa de Jacques Maritain, que ambos eran judíos conversos, los dos se convirtieron. En una parte del libro habla de una persona, un amigo de ellos, que se quería matar, estaba con un arma en la mano, y entra un amigo a esa habitación y que en ese momento lo ve que estaba en un trance, lo empieza a hablar al amigo, era irrefutable que no paraba. No quedó otra que se pusieron en una traba, en una lucha entre el que lo quería sacar de ese trance, de ese momento feo, y el que se quería matar. Rodaron, finalmente se logró que el arma saltara de la mano del que se quería suicidar y la cosa se suavizó, luego pasó y la amistad continuó. Pero ahí estaba el gran sentido del ser amigo, de esa persona que lo saca al otro de una situación muy difícil, jugándose su vida, porque evidentemente que el tiro podía salir en ese momento en una lucha que estuvieron para cualquier lado. ¿Qué estoy diciendo con esto? La importancia de ser amigo. El tener amigo lo salvó a ese otro, pero ya tiene un carril un poquitito diferenciado, es un poquito más bajo. Nosotros realmente somos unos agradecidos a Dios por tener tantos amigos en estas cosas, ¿no? Pero el valor fundamental está en el escalón de arriba, el ser. No hablemos, para ir acortando, no hablemos el de manipular, pero eso también pasa. Yo creo que en esa parte mucho agregar no hace falta, pero uno lo ve. Y lamentablemente lo ve muchas veces en estas cosas, dentro de nuestras comunidades, ¿no? No es extraño que gente que por ahí llega a un punto determinado, dentro de los roles que hay en Cursillo, y en lugar de ser el lugar principal para el servicio, se transforma en el lugar principal para el mando. Lamentable, pero pasa. Entonces el manipular es una de las dificultades también que existen en esta reflexión que estamos haciendo en cuanto a la amistad, y digamos, en la tercera esquina está hecha, porque por ahí ganamos un poquitito de tiempo, aunque yo creo que ya estamos empezando a bajar un poquitito en estos 4 puntos. El arte es una de las cosas más importantes porque, de alguna manera, el artista, el creador, es Dios, lo sabemos todos, pero de alguna manera también nosotros tenemos un poquitito esa parte, ¿sí? Por gracia de Dios, por ahí podemos ser un poquitito artistas también nosotros y poner alguna pincelada. En ese sentido también sabemos claro que Dios es el que hace todo, pero si nosotros también nos disponemos, esto de la creatividad es una cosa muy difícil, porque, a ver, ¿quién puede hablar de sí mismo de que tiene creatividad? Yo no puedo, pero sabiéndolo ver que Dios lo posibilita, se puede ser también creativo. Entonces, el segundo escalón también tiene importancia en todo esto, porque de alguna manera tener estas posibilidades artísticas para la vida, para recrearse incluso la propia vida, vale, es significativo. Pero claro, siempre el serlo desde Dios es mucho más significativo. Yo creo que por ahí está, porque también con las cosas artísticas, yo lo tengo, vos no lo tenés, y entonces hay que saber cómo transmitir el hecho de que uno por ahí tiene posibilidades que Dios le ha dado, porque a mí siempre también me gustó mucho más hablar de posibilidades que de responsabilidades. Yo digo, que tengo esto, es una posibilidad, ¿qué hago con esto que me da Dios?
Las responsabilidades muchas veces sirven para aplicarlas a otros, y eso es lamentable. Entonces, lamentable desde el punto de vista de que la responsabilidad, si la hay, es en mí, pero no para aplicarla hacia otro y cargarle una responsabilidad a otro, y eso también muchas veces se hace con estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos por ahí está, en pensar un poco en esta, en la verdad, en esta, en el bien, en esta, en la amistad, en esta, en arte o contemplación, pensar un poquitito en estos puntos. Si, yo no sé qué tiempo llevo, pero si está, acá lo tengo a don Tonio frente y no dice nada, podemos avanzar un poquitito más. Pero creo que el enfoque más o menos está dicho. Se durmió Toño. No importa, no importa. Yo sigo, pero la verdad que no tomé tiempo. Va. Dice estas cosas que pensaba Eduardo, que de alguna forma estamos hablando de que estamos en el año de la fe. Y la fe es dinámica. En el hombre, por ejemplo, es vital. Lo que sucede es que si uno tiene fe porque la entiende, la percibe, macanudo, pero si uno no la tiene, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, que muchas veces es lo que nos falla, ¿no? Que adecuamos al otro al pensamiento, a la fe que por ahí podemos sentir nosotros. Ese es un tema que hay que verlo, hay que replanteárselo. Hay que respetar al que no tiene por ahí una posibilidad, pero el que la tiene, si uno la tiene, porque uno se da cuenta que tiene fe, pero esa fe que tiene es para mostrar una eficacia, es para mostrar una vanidad, no sirve de nada. Es decir, tenemos que estar atentos a nuestras actitudes en cuanto a la fe que podemos tener. Es normal que en el hombre existan los miedos, ya lo vimos, pero el hombre que no tiene por ahí algún temor es que también no está bien. Es normal tener algún temor, porque no somos cuando digo hombre es decir mujer, ¿no? Claro, está claro, pero hoy como se usa mucho esto del hombre y la mujer, es decir, los temores existen, los miedos existen, pero nosotros vamos por las aspiraciones, por los deseos que tenemos. Cada uno tiene sus aspiraciones, cada uno sabe las cosas que quiere y que le mejoran, que le ayudan, que le sirven. Pues bien, en esas cosas tenemos que poner la vida, tenemos que poner el enfoque. Si yo me voy a quedar aturdido por mis temas, por mis miedos, evidentemente no me va a servir. Tengo que salir de esos miedos e ir por lo que aspiro, por las cosas que realmente son las que nos dan vida. En el futuro, vaya a saber cuáles serán los miedos. Conocemos por ahí, pero adelante pueden ser otros. Bien, ahora, eso es lo que tenemos que tratar de sacar. Ir por el lado de las virtudes, por el lado de las cosas que nos sirven, que nos son útiles. Hay que quedarnos enredados en las cosas que nos estorban, que nos molestan. ¿Para qué? Para perder tiempo. La vida está hoy. Hoy lo decía el padre a la mañana, creo que es el padre Agustín. El tema de la vida, el tema de la existencia. Estoy acá, ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con lo mío? Pues bien, lo puedo pensar, lógico, pensar es bueno, pero tengo que llevarlo adelante, lo mío. Si me voy a quedar enredado en lo que me molesta, en lo que me aturde, en lo que me estorba, ahí no me sirve. Tengo que ir adelante buscando lo mejor. Y lo mejor, sin duda, no es porque uno se pondere a sí mismo, pero lo mejor está en uno. ¿De cuándo vamos a buscar? ¿De dónde va a buscar el reino? ¿A dónde voy a buscarlo? Si están en todas partes, están aquí también. Entonces, en la realidad del mundo de hoy, el hombre no piensa. Esto es una realidad que está comprobada, no es porque la digamos en cursillo, es verdad. El hombre no piensa. Yo tengo otra bastante confirmada en este sentido, se lee poco. Es verdad que también se lee poco. Porque la lectura también es parte, ¿no? Yo creo que primero el Evangelio se transmite por la palabra, así fue. Después vino el escrito, después vino el Evangelio escrito. Pero de Jesús ya se hablaba en el antiguo escrito, es decir, en el antiguo, en lo anterior. Entonces, el escrito también vale. Hay cosas que están en los escritos, hay que informarse, hay que buscar. La gracia de Dios en este sentido es de cada uno, pero también nosotros tenemos que ayudarla. Entonces, estos temas son para ir pensando, para ir reflexionando, no hay mucho tiempo, uno más o menos lo tiene, pero por ahí dice,
pero esto me vino bien. Bueno, quizás el enfoque de estos pantallazos, de estos flash que yo largué ahora, a alguno puede servir. Cuando el hombre piensa, le trae alegría creciente. El hombre que piensa tiene alegría porque está pensando, está reflexionando, está creyendo que Dios lo puede guiar, porque evidentemente lo va a guiar, pero hay que entenderlo, hay que interpretarlo. Fíjense, la humanidad, si uno mira hacia atrás, dice, la verdad somos un desastre, pero la humanidad, a pesar de lo que nosotros estamos viviendo hoy, ha crecido. Y eso se logra pensando, reflexionando, sabiéndolo, conociéndolo. De otra manera no se puede pensar de que ha crecido. Y esto no es largar una esperanza porque sí, es una esperanza real. Y además, si estamos creyendo en Dios, esto se va a dar lo mejor siempre para nosotros. Juega la esperanza, evidentemente, también en todo esto. Y nosotros, los que tenemos estas cualidades que Dios nos ha querido dar, creo que tenemos que dar un escándalo de esperanza, pero en serio, no son palabras, en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, es en la gente. Entonces, quedarnos con las cosas que molestan en nuestra vida o que nos molestan en lo comunitario, porque hay cosas que también molestan en lo comunitario y a veces no son provocadas por uno, bueno, también tenemos que tratar de llevarlas adelante y asumirlas. El sacerdote, el padre Agustín, creo no equivocarme, Agustines, ¿no? Agustines, porque le cambio el nombre y entonces es feo. Dijo hoy, nos dio un lindo mensaje y al final terminaba con ese sentido de esperanza, porque evidente, si nos vamos a quedar reflexionando en las cosas que no tenemos, o que tenemos y no sirven, mejor es a la positiva, porque están también en uno. No somos todo esto que no va. También tenemos esto y esto que va. Entonces, más o menos yo creo que podemos seguir. Yo no me quiero ir de largo. Si me seguís diciendo que tengo 5 minutos más, yo sí un poquito más. Bien, entonces, el hombre al pensar, decíamos que tiene una alegría, y esa alegría es creciente. Esto es lo mismo que el encuentro con uno mismo. Yo no me encontré en un cursillo y se terminó. Es decir, la conversión, es decir, sigo siempre en la búsqueda. Me sigo siempre buscando y conociéndome. Lleva toda la vida, no la voy a tener nunca completa. Es como tener el carisma de cursillo, no lo vamos a tener nunca completo. Pero sí ya tenemos un montón de características del carisma que ya están. Yo no lo podría haber tenido antes. Yo sé que no tenía el pensamiento del carisma, no lo tenía. Pero sí habían cosas que me inquietaban y las empecé a buscar. Y la búsqueda tuve la gracia de Dios también, ¿no? De ir a verlo a Eduardo. Y ahí me encontré con eso que a mí me parecía que no me cerraba. Ahí me cerró. Habló él 1 hora más o menos, 1 hora y cuarto, salí de la casa volando bajo. Es decir, la inquietud por la búsqueda tiene que estar, pero esto es de cada uno. Nadie se va a inquietar porque otro le diga hay que inquietarse. A mí, por gracia de Dios, es como que yo sigo buscando. Tengo la realidad de la verdad, que sé cuál es, pero es esa, revelada, única. Cristo, bien, pero sigo buscando más para que me venga bien a mí, porque si me viene bien a mí, yo sé que le va a venir bien a otros. Bien, sentirse amado por Dios en este sentido, a mí me parece que es lo mejor que nos puede ocurrir en nuestra vida. A veces no es fácil, porque uno siempre tiene el sentido de que hay que querer al otro, y está bien. Pero saberse amado, saberse querido por Dios, a veces no es fácil, quizás más difícil que lo otro. Es decir, lo primero es que Dios me quiere, yo lo sé, pero sentirlo de verdad que es así, a veces es difícil. Pero hay que pensar que es posible, porque para Dios no es imposible. Él me quiere, a mí, no, sí, a mí, pero a todos. Y en este sentido, no podemos pensar que nos quiere solo a nosotros porque somos cristianos, porque somos católicos. Quiere a todo ser humano. Entonces, el encuentro con uno mismo también tiene estos enfoques, que siempre partiendo de uno, va llegando sin duda a Dios a muchos. Esto no es porque nosotros no somos ninguna élite. Yo no hablo solamente de cursillo, en este caso ni siquiera lo católico, lo cristiano, la comunidad de iglesia, no es una élite. Pero evidentemente somos pocos en el mundo, como cantidad de habitantes, ¿no? Habitantes en el mundo hay muchos, pero el grupo católico cristiano no es tanto. Pero eso no puede indicar que nosotros somos una élite, porque eso es un problema si lo vemos desde ese punto de vista.
Digo es un problema porque es un serio problema, ¿no? Creernos que no somos, o sea, somos el pueblo elegido, como en otro tiempo eran los judíos. No, no. A ver, el pueblo elegido es todo. Nosotros porque, bueno, hemos tenido la gracia de Dios de tener estas cosas que tenemos por su buena misericordia, pero es mucho más que lo cristiano y que lo judío y que lo maometano y que todo. Es decir, Dios quiere a todo el mundo. Y yo creo que va a estar en el final de los tiempos toda la humanidad. ¿Por qué? Y porque no va a quedar nadie afuera, va a quedar todo el mundo adentro. Y yo sé que esto es difícil lo que estoy diciendo, pero de verdad, si Dios quiere al hombre, ¿cómo lo va a dejar afuera? No puede ser. Lo que va a quedar afuera va a ser el mal, el daño. Eso sí va a quedar afuera. Entonces, no se trata muchas veces de lo que uno va a intentar vivir. No se trata de eso, porque de alguna manera eso también hay que hacerlo, lógico, pero se trata de lo que Dios va a hacer, lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Es decir, es todo lo mismo. Dios no nos puede dejar porque Él lo dijo. Quiere decir que al final, todo va a ser bueno, todo va a ser esperanza. Hoy la esperanza está, la fe está. Quizás el tema de la caridad es el que, bueno, será en el final, pero hoy nosotros tenemos que poner el espíritu de caridad, creo que esta mañana lo decían, es decir, el espíritu de caridad es fundamental en todos estos temas. Y a veces, bueno, seguir remando, porque a veces se nos va. En lo cristiano no se trata de dar cuenta, no es dar cuenta de lo que estamos haciendo, sino darse cuenta. Darse cuenta es importantísimo. Darse cuenta es tener fe. No es un molde, es levadura. Esto eleva todo. Darse cuenta no es comprometerse, es liberarse. Es dejarse querer por Él. Es distinto, el enfoque va cambiando. Porque si yo tengo que hacer esto porque me compromete, porque me tengo que comprometer, estoy pifiando el sentido de la profundidad del encuentro con uno mismo. No es cuestión de comprometerme, es cuestión de liberarme, porque lo siento, porque lo quiero, porque lo vivo, yo sé que automáticamente se comunica sin necesidad de comunicar. ¿Es natural? No, es sobrenatural. Va más allá de mí mismo, pero uno lo tiene que razonar y ver lo que es Dios. Entonces, es un cambio de sistema, ¿Por qué? Porque casi siempre esto se enfocaba de que teníamos que amar, de que teníamos que amarlo a Dios, y esto viene a decir que no, que el que nos ama es Él, que es primero. Y sí, pero no se decía así, ahora se está diciendo así. Entonces, hablamos de nueva evangelización. ¿Qué más nueva que esta? Porque esta está enfocando todo desde la persona, desde el individuo. Y decimos muchas veces que, y son palabras, pero son significativas y se interpretan bien, eso de la iglesia de hombres o hombres de iglesia. Esto está enfocando al tipo que va, perdón, a veces hay palabras que según el lugar caen mal, digo tipo en el buen sentido. Hay personas que tienen un sentido de la iglesia que está bien, cada uno puede tener el suyo, pero la iglesia tiene que tener hombres, tiene que tener personas convencidas de lo que creen, porque muchas veces también está el enfoque de creer y resulta que y estoy desenfocado, en la realidad es muy profunda. Cursillos no inventó nada, el Evangelio lo puso arriba de la mesa otra vez, pero no inventamos nada. Esto no es una doctrina nueva, es la doctrina de siempre, la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia. En los primeros tiempos, todas estas temáticas se entendían solamente por una forma metodológica de llevarla, y Eduardo se encargó de decir que no es así, que estaba en algo muy profundo. Estaba hablando de Cristo desde el primer día. Claro que si no se dice, por ahí se interpreta, no, esto es una cosa psicológica solamente, no. Entonces, estamos en algo muy grande, muy lindo, muy hermoso, es de Dios. Nosotros tenemos que desmenuzarlo un poquitito en nuestra propia vida para seguir avanzando, pero no para enredarnos con las cosas que hacemos o no hacemos bien. Con las cosas que hacemos bien son las que nos van a ponderar más. Es decir, esto de las aspiraciones. Yo quiero, pero hasta ahí llegué. No. Yo sé que voy a llegar porque Dios me va a ayudar. No hay dudas.
Yo sé que me va a llegar, pues estoy poniendo disposición. Siempre la disposición es primero. Si no hay disposición, dice, tenemos que tener disposición. Habiendo disposición, todo lo demás viene. Viene la convicción, viene todo. Se avanza en todo. Es decir, viene la constancia también. Viene la firmeza también. Esto es de uno. ¿Quién lo va a hacer? Sí lo va a hacer Dios, claro. Si Dios te lo da, bárbaro. Pero si no te lo da, y ahí hay cosas que hay que buscar. Yo creo que medianamente podemos hablar de una cosa que es lógica, que es libre, que es psicológica también, claro, que es emocional, bien, que es espiritual. Y el tema del espíritu, la temática espiritual es fundamental en todo esto. Así que más o menos los pantallazos están porque podemos seguir, pero me parece que ya el tiempo está. Yo creo que ahora cada uno irá dentro de lo que pueda y las ideas que más o menos salieron al aire, pensar lo suyo y ponerlo en común. Y entre todos por ahí tenemos alguna cosita más que surja de esto, ¿sí? De colores.